No grité cuando Richard deslizó la carpeta sobre la mesa y me dijo sin siquiera levantar la vista: tu revisión de promoción ha sido eliminada de la agenda. Sin explicación, sin disculpa, solo la tranquila expectativa de que lo tragaría de la misma manera en que había tragado cada proyecto extra, cada emergencia nocturna, cada promesa que habían colgado frente a mí durante años. Lo que él no sabía era que esta vez no estaba paralizada. Esta vez estaba acabada, y tenía algo que él nunca esperó que usara: 15 años. 180 meses. Más de 5.000 días entrando por esas puertas de vidrio de Redline Freight Systems, creyendo una mentira hermosa, que el esfuerzo todavía significaba algo, que llegar temprano, quedarme hasta tarde, y sostener las operaciones de toda una región con mis propias manos eventualmente me ganaría el respeto que merecía. Me enseñaron a construir mi carrera de la manera lenta y constante, sin atajos, sin política, solo resultado. Y durante 15 años, entregué resultados que nuestros competidores ni siquiera podían soñar con igualar. Coordiné carga a través de pasos de montaña durante ventiscas que cerraron autopistas enteras. Redirigí redes completas en medio de incendios forestales cuando otros ejecutivos se refugiaban en sus casas seguras. Mantuve métricas de entrega a tiempo que hacían que Redline pareciera invencible, incluso cuando sabía que éramos cualquier cosa menos eso. Conocía a cada conductor por su nombre. Sabía qué cliente de manufactura necesitaba llamadas de confirmación extra. Sabía exactamente qué puntos de presión en nuestra cadena de suministro podían convertir un camión retrasado en un problema de varios millones de dólares. Cuando estallaba una crisis, la gente no llamaba a Richard, nuestro vicepresidente, me llamaban a mí. Y de alguna manera, él seguía sentándose en las reuniones ejecutivas, mientras yo era quien cosía la región, hora tras hora, emergencia tras emergencia. Solía encogerse de hombros, diciéndome a mí misma que el reconocimiento siempre llega más tarde para personas como yo, trabajadores silenciosos que no presumen, que no juegan el juego político, que simplemente hacen el trabajo para que la empresa pueda cumplir sus promesas. No me di cuenta en ese momento de lo peligrosa que era esa creencia, porque mientras yo permanecía leal, Redline lentamente aprendía que yo salvaría el día sin importar cuán poco invirtieran en mí. Fui yo quien construyó el protocolo de logística de invierno, que les ahorró casi $2 millones en penalizaciones durante las tormentas de 2019. Fui yo quien negoció nuevos contratos de transporte cuando los precios del combustible se dispararon. Fui yo quien evitó que un cliente importante cambiara a un competidor después de que Richard manejara mal su revisión de cuenta. Y lo hice con rostro calmado, voz firme y un sentido del deber que confundí con orgullo. La gente me llamaba la columna vertebral de la región. Richard me llamaba confiable. En ese momento, pensé que era un cumplido. Me tomó mucho más tiempo del que debería haber tomado entender que confiable es lo que los ejecutivos te llaman cuando saben que cargarás el doble del peso por la mitad de la recompensa. Mi equipo confiaba en mí de una manera en que nunca confiaron en la alta dirección. Marcus entraba en mi oficina con una mirada estresada y decía: si te vas, Amelia, este lugar entero se derrumbará. Solía reírme, pero en el fondo, alguna parte de mí sabía que tenía razón. Los había entrenado. Los había defendido cuando el liderazgo intentaba culparlos por problemas creados por una planificación deficiente en la cima. No eran solo talentosos, eran ferozmente leales, no a Redline, a mí. Y durante años, eso fue lo único que me mantuvo en pie. Creí que la lealtad significaba algo. Creí a Richard cuando dijo que el puesto de UP solo estaba esperando la aprobación final. Creí las promesas porque quería hacerlo, porque necesitaba hacerlo, porque después de invertir 15 años de mi vida no podía imaginar que me miraran a los ojos y mintieran. Estaba equivocada, y puedo admitirlo ahora sin vergüenza. Porque mirando hacia atrás mi mayor error no fue confiar en ello, fue asumir que cualquier empresa, sin importar cuán pulida fuera su declaración de valores o cuán cálidas fueran sus fiestas navideñas,
Valoraría alguna vez la competencia silenciosa por encima de su propia comodidad. Y el día en que Richard me lo demostró, fue el día en que todo comenzó a desmoronarse. Para él, no para mí. Recuerdo cada detalle de esa tarde de viernes como la gente recuerda el momento en que un cirujano dice la palabra maligno. Nada dramático al principio, nada ruidoso ni explosivo, solo un tono, una postura, un cambio en el aire que me dijo que algo irreversible estaba llegando. Richard había programado la reunión 3 meses antes, etiquetándola como revisión final y planificación de transición. Repetí esa frase en mi cabeza durante semanas, dejándome creer que después de 15 años de cargar las operaciones de Redline sobre mis hombros, finalmente obtendría el título y la autoridad que coincidían con el trabajo que había estado haciendo durante años. Cuando caminé por el pasillo hacia su oficina a las 2:59 p.m., ya había ensayado cómo aceptaría la promoción con profesionalismo, cómo le agradecería, aunque ambos sabíamos que la promoción era algo que me había ganado mucho antes de que él la reconociera. Lo que no ensayé fue cómo responder a lo que realmente sucedió. Richard ni siquiera levantó la vista cuando entré a su oficina. Estaba mirando una pila de papeles, golpeando un bolígrafo como si estuviera esperando un Uber, no a la mujer que había salvado su carrera más veces de las que él se daba cuenta. «Toma asiento», dijo sin hacer contacto visual todavía. Me senté alisando el borde de mi blusa, tratando de ignorar la pesadez fría que se acumulaba en mi estómago. Habíamos tenido docenas de reuniones juntos a lo largo de los años, pero nunca una que se sintiera tan equivocada. Finalmente, dejó el bolígrafo, se recostó en su silla y exhaló con el tipo de pesadez forzada que la gente usa cuando quiere parecer agobiada por una decisión de la que en realidad se benefician. «Voy a ir directo al grano», dijo. La Junta decidió pausar la expansión de EVP por ahora. Parpadeé una vez, lentamente esperando que aclarara. No lo hizo. «Pausar», repitió como si la palabra supiera mejor la segunda vez. «Sienten que el momento no es el adecuado para agregar otro ejecutivo. Salario. Presiones económicas. No es culpa de nadie». Finalmente levantó los ojos hacia los míos, y por una fracción de segundo, lo vi. El destello de algo que no controló lo suficientemente rápido. Culpa. Miedo. Evasión. La mirada de alguien que había sabido que esta reunión terminaría así mucho antes de que yo entrara a la habitación. «Pero Richard», dije, con voz firme aunque mi pecho se había apretado, «el paquete de promoción ya estaba aprobado. Me dijiste que el paso final era solo documentar el cronograma de transición. ¿Algo cambió?» «Estas cosas pasan», respondió, encogiéndose de hombros de una manera que me recordó a un adolescente fingiendo que no le importa. «Las prioridades cambian. Los presupuestos se ajustan. Todos tenemos que adaptarnos». ¿Adaptarnos? Esa palabra golpeó más fuerte de lo esperado. Había estado adaptándome durante años. Adaptándome a ser pasada por alto. Adaptándome a hacer trabajo 2 niveles por encima de mi escala salarial. Adaptándome a cada emergencia de último minuto que los ejecutivos no podían manejar. La adaptación era la única razón por la que Redline todavía estaba en pie. Pero ahora él la estaba armando, usando mi lealtad como un cojín para sus decisiones. «Entiendo los cambios presupuestarios», dije, «pero la compensación estaba vinculada a responsabilidades que ya he asumido. Si el título se retrasa, al menos se está ajustando el salario». Ese fue el momento en que rompió el contacto visual nuevamente. «La Junta quiere que los roles y el salario permanezcan alineados con la estructura organizacional», dijo, recitándolo como un guión. «Una vez que el puesto de UP se abra nuevamente, serás la primera en la fila». Primera en la fila. Había estado primera en la fila durante 2 años. Era una mentira que me daban para mantenerme callada, para mantenerme trabajando en redireccionamientos de ventiscas de 16 horas y reasignaciones de carga de medianoche, que hacían que Richard pareciera tener instintos de liderazgo impecables. Lo miré fijamente. Realmente lo miré fijamente. Y la verdad se volvió imposible de ignorar. Esta decisión no era sobre presupuestos, no era sobre el momento adecuado. Esto era sobre control. Si me ascendían,
Tendrían que pagarme si me mantenían donde estaba. Podían exprimir cada onza de experiencia operativa de mí sin darme la autoridad o el reconocimiento que había ganado 10 veces. Y Richard, cómodo y protegido, podía mantener a su sobrino convenientemente cerca del pipeline de liderazgo sin competencia. No dijo esa parte. No necesitaba hacerlo. Sus ojos lo dijeron por él. Aún así me obligué a respirar uniformemente. Entonces, después de 15 años, dije en voz baja, ¿me estás diciendo que la Junta de repente no cree que agregar un NUIP sea necesario? No en este momento, respondió. Ten paciencia. Eres valiosa, Amelia. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Ahí estaba. La línea que todo trabajador explotado finalmente escucha. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Traducción. Mantente callada. No hagas preguntas. Carga el peso para que nosotros no tengamos que hacerlo. Algo dentro de mí se rompió. No ruidosamente. No dramáticamente. Pero con una precisión limpia y final. Como una cuerda que había estado deshilachándose durante años finalmente cediendo. Él no lo notó. Pensó que estaba tragando la decepción de la misma manera en que siempre lo había hecho. Pero no lo estaba. No esta vez. Reuní mi cuaderno. Me levanté y dije, gracias por la actualización. Mi voz era calmada, fría, y cierta. Y Richard, en su arrogancia cómoda, no tenía idea de que acababa de encender el comienzo de su propio colapso. Cuando salí de la oficina de Richard, el pasillo se sintió diferente. Más delgado de alguna manera, como si el aire mismo me dijera en voz baja que la vida que había construido en Redline acababa de terminar, incluso si no lo había admitido completamente todavía. Me moví por instinto, de la manera en que te mueves después de escuchar malas noticias médicas, calmada, firme, lo suficientemente desapegada como para funcionar, pero demasiado cruda para sentir el peso completo todavía. Cerré la puerta de mi oficina detrás de mí y me senté lentamente, mirando mi pantalla sin realmente verla. Durante años, me había convencido de que la paciencia era una virtud, que la lealtad eventualmente daría frutos, que personas como Richard simplemente eran lentas para reconocer el valor del trabajo que personas como yo hacíamos. Pero sentada en mi escritorio esa tarde, la lera finalmente cristalizó. Nunca tuvieron la intención de recompensarme. La promoción nunca estuvo esperando en una reunión de junta o aprobación de presupuesto. Era una historia que me contaban para mantenerme haciendo el trabajo que nadie más podía hacer. La realización no fue ruidosa, fue silenciosa, afilada y limpia, como una hoja deslizándose en su lugar. Abrí mi correo electrónico. No para trabajar. No para revisar mi bandeja de entrada o revisar los horarios de cobertura del fin de semana, sino porque necesitaba algo para anclarme. Fue entonces cuando vi los mensajes que había estado ignorando durante meses. Reclutadores, competidores, ex-colegas, personas que habían dejado Redline, y dijeron, eres demasiado buena para quedarte ahí, Amelia. Te están usando. Ven a unirte a nosotros. Siempre los desestimaba diciéndome a mí misma que Redline cumpliría. Ahora leyendo esas líneas de asunto, rol de director de operaciones, apertura de liderazgo, necesitamos a alguien como tú, sentí algo cambiar. No era desesperación, era posibilidad. El correo electrónico que me detuvo en seco era de 3 semanas atrás, de Jordan Reyes, CEO de Summit Flow Logistics. Había escuchado el nombre susurrado con partes iguales de respeto y envidia. Había construido Summit Flow de un transportista local a una potencia impulsada por tecnología que desafiaba a marcas nacionales. La línea de asunto era simple. ¿Considerarías una conversación? Hice clic para abrirlo. Amelia, he seguido tu trabajo durante años. Tus estrategias operativas en Redline se han convertido en puntos de referencia en nuestros programas de contratación y capacitación. Si alguna vez estás abierta a liderar a un nivel superior, tenemos un puesto de VP que necesita a alguien con tus instintos. Valoraría la oportunidad de hablar contigo. Ahí estaba, directo, claro, sin juegos, sin zanahorias en cuerdas, una oferta real de alguien que no necesitaba ser convencido de mi valor. Mis dedos se cernieron sobre el teclado,
el más pequeño temblor atravesándolos. Parte de mí se sintió desleal. Parte de mí se sintió furiosa de que incluso me sintiera desleal después de lo que Richard había hecho. Pero la parte más fuerte sintió algo que no había sentido en años. Libertad. Escribí una respuesta sin dudar. Jordan, gracias por contactarme. Estoy disponible este fin de semana si todavía tienes tiempo. Presioné enviar antes de poder hablarme a mí misma para no hacerlo. Eran las 4:02 p.m. 38 minutos después de que Richard me dijera que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. 38 minutos después de que 15 años de lealtad expiraran oficialmente. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente, sintiendo la primera respiración real que había tomado en todo el día. Mi teléfono zumbó. Un nuevo correo electrónico. Jordan había respondido casi de inmediato. Mañana por la mañana. 9:30. HQ de Summit Flow. He estado esperando tu sí, esperando mi sí. No esperando que me probara a mí misma. No esperando que aceptara migajas disfrazadas de oportunidad. Esperando por mí. Miré alrededor de mi oficina, mis archivos ordenados, mis carpetas operacionales, el calendario en la pared marcado con plazos y protocolos de prevención de crisis que yo misma había diseñado. Por primera vez, no sentí orgullo. Sentí claridad. Redline no me merecía. Nunca lo hicieron. Y para mañana por la mañana, finalmente dejaría de fingir que sí. La sede de Summit Flow estaba al borde del distrito tecnológico de Denver. Todo líneas de acero y ventanas del piso al techo. Nada como el edificio anticuado de ladrillo de Redline que olía débilmente a café rancio y pánico. Mientras caminaba por el vestíbulo la mañana siguiente, la recepcionista me saludó por mi nombre antes de que me presentara. Solo eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán diferente operaba esta empresa. Jordan me encontró afuera de la sala de conferencias. Mano extendida, expresión cálida pero aguda de una manera que dejaba claro que no se perdía nada. Amelia, me alegra que estés aquí, dijo, no como un cumplido, como una certeza. Había pasado la mayor parte de mi carrera viendo a ejecutivos fingir que se preocupaban durante reuniones para las que apenas se preparaban. Jordan era lo opuesto. Se sentó frente a mí con una carpeta llena de mi trabajo, diagramas de procesos que había construido, modelos de eficiencia que había diseñado, análisis de riesgos que escribí durante crisis que Redline fingió que nunca ocurrieron. He estudiado tus sistemas durante años, dijo. Construiste la estabilidad de Redline, pero nunca te darán la autoridad para liderar porque tu liderazgo amenaza el de ellos. Era sorprendente escuchar la verdad hablada tan claramente. En Redline, todo estaba medio dicho, medio prometido, medio explicado. Aquí, todo era directo, limpio, afilado, honesto. No sabes lo que pasó ayer, dije cautelosamente. No necesito saberlo, respondió. Sé cómo las empresas como Redline tratan a las personas que las hacen exitosas, confunden la lealtad con la debilidad hasta que les cuesta todo. Abrió una carpeta y deslizó un contrato hacia mí. No una promesa, no una invitación a esperar aprobaciones de presupuesto. Un contrato. Vicepresidenta de Operaciones Regionales. Dijo. Autoridad completa, salario en el rango superior de la industria, capital de desempeño. Y la libertad de construir tu equipo sin interferencia. Mi garganta se apretó. No por emoción, sino por un abrumador sentido de decocimiento. Esto era lo que parecía Esto era lo que se suponía que se sintiera el liderazgo. No suplicar por aprobación. No esperar migajas. No que me dijeran que fuera paciente mientras entregaban oportunidades a parientes menos calificados. Pero había pasado 15 años cargando una empresa que nunca me devolvió el apoyo, y el peso de esa vacilación todavía persistía. ¿Por qué yo? Pregunté en voz baja. Porque ya has estado haciendo este trabajo, dijo simple. Lo único que te ha faltado es el título y el entorno adecuado. No había adulación en su voz, ninguna manipulación. Solo verdad. El tipo que se asienta en tus huesos y se siente imposible de negar. Firmé la oferta antes de permitir que el miedo o el hábito me retirara. Jordan extendió su mano nuevamente.
pero esta vez su sonrisa contenía algo parecido a la satisfacción. Una cosa más, dijo. Si conoces a buenas personas que merecen más de lo que Redline puede dar, estoy listo para contratar. Pensé en la determinación desgastada de Marcus, la brillantez de Ava pasada por alto por Richard, el talento silencioso de Tyler enterrado bajo el caos de Redline. No prometí nada. No necesitaba hacerlo, porque sabía en el segundo en que salí de ese edificio que el talento sigue al respeto, no a los títulos, y Redline se estaba quedando sin ambos. Entré a mi nueva oficina en Summit Flow exactamente a las 8:32 am del lunes por la mañana, todavía medio funcionando con adrenalina del fin de vena. El espacio no era grande, pero era mío. Escritorio limpio, pantallas nítidas, una ventana con vista al distrito, sin pilas de informes atrasados arrojados en mi silla, sin crisis matutina, esperándome como una trampa, sin Richard paseando fuera de mi puerta fingiendo que él era quien mantenía la región funcional. Apenas había iniciado sesión en mi sistema cuando mi teléfono personal zumbó, no una vez, no 2 veces, sino en un ritmo incesante que hizo que mis manos se quedaran quietas antes de que lo recogiera. La primera notificación fue un correo electrónico reenviado de un colega que todavía estaba en Redline. La carta de renuncia de Marcus, efectiva en 2 semanas, enviada a las 8:07 am. Lo miré durante unos segundos, dejando que las palabras se hundieran. No porque estuviera sorprendida, sino porque verlo por escrito hizo que algo dentro de mí cambiara permanentemente. Marcus había pasado años cargando las cuentas operativas más pesadas sin reconocimiento. Lo había visto ser pasado por alto para promociones, 3 veces en favor de gerentes que Richard seleccionó de su círculo personal. Si alguna vez te vas, Amelia, estoy justo detrás de ti, había dicho una vez en un turno nocturno, cuando ambos estábamos exhaustos y demasiado honestos para ocultarlo. Nunca pensé que lo decía literalmente, pero aparentemente sí. A las 9:12 am, mi teléfono vibró de nuevo. Otro correo electrónico reenviado. Este de Ava. Su carta de renuncia era más corta, más limpia, más fría. Había sido educada durante años, tragando la falta de respeto de supervisores que descartaban sus ideas, incluso cuando sus soluciones eran las que salvaban a Redline decenas de miles. Ya no les debía diplomacia. A las 9:55 am, una tercera notificación. Tyler. Calmado y constante Tyler, quien nunca se quejó, pero llevaba más conocimiento de coordinación técnica que la mitad del equipo de gestión combinado. Su carta era aún más simple. Estoy agradecido por los años de experiencia. Es hora de crecer en otro lugar. Sabía lo que eso significaba. Me estaba siguiendo. Todos lo estaban. No porque lo reclutara. No había dicho una palabra, sino porque la gente no se queda donde es disminuida, y no se van a menos que finalmente vean un lugar donde serán valorados. A las 10:23 am, sonó mi teléfono. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era. Respondí de todos modos. Amelia, dijo Richard, voz ya deshilachándose en los bordes. ¿Qué está pasando? 3 miembros senior del personal renunciaron esta mañana. 3. Estoy al tanto, dije, manteniendo mi tono firme. Y, interrumpió. No juegues. ¿Hablaste con ellos? ¿Alentaste esto? Son tu gente. Son adultos, Richard, respondí. Tomaron sus propias decisiones. Silencio. Un silencio pesado y lleno de pánico que me dijo que finalmente vio el borde del acantilado hacia el que había estado caminando durante años. Necesitamos hablar sobre tu papel, dijo rápidamente, como si todavía pudiera llevarme de vuelta a su órbita. ¿Tu promoción? ¿La que pausaste? Interrumpí. ¿Indefinidamente? ¿Esa promoción? Exhaló bruscamente, a la defensiva. Las cosas se malinterpretaron. Podemos revisar el cronograma. Cronograma. Siempre un cronograma. Siempre un algún día. Un más tarde. Un pronto. Miré alrededor de mi nueva oficina, la luz del sol en el vidrio. El nuevo comienzo zumbando con posibilidad. Y no sentí nada más que claridad. Eso no será necesario, dije. Renuncié el viernes por la noche.
Soy VP en Summit Flow ahora. Su inhalación aguda cortó la línea. Summit Flow, Amelia, son nuestro competidor. Son la empresa que me ofreció el respeto que tú nunca diste. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad silenciosa puede romper más fuerte que los gritos jamás podrían. No puedes llevarte a mi equipo, dijo, la desesperación finalmente surgiendo. No me estoy llevando a nadie, dije. Tú los alejaste. Simplemente no lo notaste hasta que salieron por la puerta. Y antes de que pudiera responder, colgué. La avalancha había comenzado. Y Richard, por primera vez en su cómoda carrera, no tenía nada con qué sacarse a sí mismo. Lo que pasa con el colapso operacional es que nunca comienza con una explosión. Comienza con silencio. Un correo electrónico sin respuesta. Un envío retrasado por 1 hora. Un cliente haciendo una pregunta que nadie tiene el conocimiento para responder. Esa primera semana después de que me fui, el silencio de Redline se convirtió en algo mucho más ruidoso. Para el martes, comencé a recibir mensajes de empleados que no me habían hablado en años. Amelia, nadie sabe cómo funciona el protocolo de ruta de invierno. Richard está tratando de adivinarlo. Luego otro. Los nuevos coordinadores no entienden la cadena de escalamiento de transportistas. Estamos perdiendo plazos. No respondí. No necesitaba hacerlo. Ya sabía exactamente lo que sucedería. Cuando arrancas la columna vertebral de un sistema construido por personas que el liderazgo nunca se molestó en entender. Para el jueves, las cosas comenzaron a deslizarse públicamente. Un fabricante importante reportó un retraso de 18 horas, porque el coordinador de reemplazo no conocía la ruta alternativa que creé 2 inviernos atrás. Ese único error desencadenó tarifas de penalización, que Redline generalmente evitaba con mi planificación. El viernes por la mañana, una semana después de la reunión que Richard usó para humillarme, escuché de 3 personas diferentes que la métrica de entrega a tiempo de Redline había caído casi un 10% en 15 años de estabilidad deshechos en una semana porque las personas que construyeron la fundación se fueron. En Summit Flow, observé las consecuencias desde la distancia mientras construía nuestra estrategia de expansión. Jordan no pidió chismes. No celebró el dolor de Redline. Se enfocó en el futuro. Mi futuro, el futuro de nuestro equipo. Los clientes que ya estaban contactándonos porque sentían inestabilidad en toda la ciudad. Aún así, las actualizaciones seguían llegando. Más renuncias. Más quejas. La confusión se extendía por los pisos de Redline como un fuego eléctrico lento. Empleados que una vez desestimaron mis preocupaciones ahora me enviaban mensajes directamente diciendo, tenías razón, nunca entendieron lo que hiciste por ellos. No me trajo alegría. Me trajo claridad. El liderazgo en Redline había pasado años creyendo que las operaciones se ejecutarían solas, que la lealtad podía darse por sentada, y que el talento se quedaría sin importar cuántas veces retrasaran una promesa. Nunca habían sido probados. Ahora lo estaban. La segunda semana fue peor. Otro envío mal manejado. 2 coordinadores más renunciaron. Un cliente emitió una revisión formal citando inconsistencia en el servicio. Richard, en pánico, contrató a un consultor a 15 millas por semana para estabilizar procesos. Pero no puedes hacer ingeniería inversa de 15 años de conocimiento institucional desde una carpeta. No puedes recuperar la lealtad una vez que está rota. Y no puedes reconstruir el respeto cuando todos vieron cómo lo desperdiciaste. Para el día 19, Redline no estaba declinando. Estaba en caída libre. Y Richard, el hombre que me dijo que fuera paciente, estaba descubriendo lo que sucede cuando la persona que sostiene todo finalmente deja de cargar el peso. 2 semanas después de que Richard me dijera que fuera paciente, mi teléfono se iluminó nuevamente con su nombre. Y por primera vez en 15 años, no sentí absolutamente nada. Sin ansiedad, sin obligación, sin instinto de arreglar cualquier desastre en el que estuviera ahogándose. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. No por rencor, sino porque quería que sintiera el espacio que finalmente se había abierto entre nosotros. Amelia, dijo, forzando una firmeza que no tenía, te necesitamos de vuelta.
La desesperación en su voz ya no era sutil. Era cruda. Las operaciones están en espiral. Los clientes amenazan con retirar contratos. Hemos perdido. Se detuvo, como si decirlo en voz alta pudiera empeorarlo. Hemos perdido a 7 personas esta semana. Miré la luz del sol derramándose sobre mi nuevo escritorio en SomiFlow, el zumbido tranquilo de una operación, funcional y bien dirigida detrás de mí. Lamento que estés lidiando con eso, dije, y lo decía en serio. No por él, por las personas que quedaron sufriendo las consecuencias de la negligencia del liderazgo. Pero Redline ya no es mi responsabilidad. Se apresuró, palabras tropezándose unas con otras. Podemos restablecer tu promoción de inmediato. Título de EVP. Un aumento salarial significativo. Capital. Capital real. Autoridad operativa completa. Lo que necesites. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era surrealista escucharlo, ofrecer en pánico todo lo que afirmó que Redline no podía pagar solo 16 días antes. Richard, dije en voz baja, me dijiste que el presupuesto no apoyaría el puesto de EVP. Dijiste que el momento no era el adecuado. Las cosas cambiaron, interrumpió. ¿Sabes que cambiaron? Sí, dije. Cambiaron porque las personas que sostenían tus operaciones finalmente se fueron. Silencio. Pesado. Derrotado. Amelia, dijo más suave ahora. Construiste esta región. Sabes que no podemos funcionar sin ti. Por favor, solo reúnete con nosotros. Déjanos arreglar esto. Pero no había forma de arreglarlo. No después de años de excusas. No después de armar mi lealtad. No después de empujar a mi equipo al borde hasta que no tuvieron más opción que irse. Miré hacia el patio de envíos de SomiFlow. Organizado. Eficiente. Zumbando con actividad bajo un sistema que ya estaba moldeando. Estoy exactamente donde debería estar, dije. Y las personas que confiaron en mí también están aquí, prosperando. No nos perdiste este mes, Richard. Nos perdiste hace años cuando decidiste que nuestra lealtad era más barata que la justicia. Exhaló un sonido largo y hueco. No podemos sobrevivir esto, Amelia. Entonces deberías haber tratado mejor a las personas que te mantenían vivo, dije. Buena suerte, colgué antes de que pudiera responder. No me sentí triunfante. Me sentí resuelta. Porque la verdad era finalmente innegable. A veces, la única forma de salvarte a ti misma es dejar de salvar el lugar que nunca estuvo dispuesto a salvarte a ti. En los meses que siguieron, la historia del colapso de Redline dejó de ser chisme de oficina y se convirtió en algo más frío, algo estudiado. Un ejemplo de lo que sucede cuando el liderazgo confunde la lealtad con resistencia ilimitada. Las revistas de la industria diseccionaron su caída. Los analistas rastrearon cada paso en falso hasta la misma causa raíz. Y las conferencias de la cadena de suministro usaron su caso como una advertencia para ejecutivos que creían que personas como yo eran reemplazables. Mientras tanto, en SomiFlow, mi mundo creció más amplio. Estaba liderando un equipo el doble del tamaño del que había dejado atrás, moldeando nuevos protocolos, negociando contratos con empresas que una vez juraron que nunca dejarían Redline. Vinieron a nosotros en silencio al principio, luego abiertamente, incluso con orgullo, diciendo que querían estabilidad, transparencia y liderazgo que realmente escuchara. Y cada vez que un ex cliente de Redline firmaba con SomiFlow, sentía la misma verdad firme asentarse más profundo dentro de mí. No estaban siguiendo a una empresa, estaban siguiendo la competencia. Una tarde, casi un año después de que Richard cancelara mi promoción, me invitaron a hablar en un foro regional de liderazgo. La sala estaba llena de gerentes de mitad de carrera, ojos cansados, rostros esperanzados, personas que habían pasado años tragando falta de respeto, porque tenían miedo de empezar de nuevo. Les dije la verdad que desearía que alguien me hubiera dicho antes. Documenten cada promesa, dije. Presten atención a lo que hace el liderazgo, no a lo que dicen. Y entiendan que cuando una empresa sigue pausando su futuro, lo que realmente les están diciendo es que no los ven en él. Escucharon de la manera en que la gente escucha cuando reconoce su propia historia,
siendo hablada en voz alta. Después, una mujer de aproximadamente mi edad se acercó a mí en silencio. ¿Cómo supiste que era el momento de irte?, preguntó. No dudé. Cuando quedarme comenzó a costarme más que irme, dije. Cuando me di cuenta de que la promoción que estaba esperando nunca iba a llegar, salí de esa sala sabiendo algo que había ganado de la manera difícil. El colapso de Redline no fue mi venganza. Fue la factura de 15 años de lealtad ignorada finalmente venciendo. Y no tuve que levantar un dedo para que la verdad se revelara. Todo lo que tuve que hacer fue dejar de cargar el peso que nunca fue solo mío. Cuando miro hacia atrás en todo lo que sucedió, lo que permanece conmigo no es el drama ni la caída, es la claridad. Aprendí que la lealtad puede ser algo hermoso, pero solo cuando fluye en ambos sentidos. El momento en que se convierte en una calle de un solo sentido, se convierte en autotraición disfrazada de dedicación. Durante años, creí que la paciencia era el precio del éxito, que si tan solo trabajaba más duro, esperaba más tiempo, o me probaba a mí misma una vez más, alguien en el poder finalmente haría lo correcto. Pero la vida no recompensa el sufrimiento silencioso de las personas que siguen cargando cargas que otros se niegan a reconocer. Recompensa el momento en que reconoces tu propio valor y te niegas a dejar que alguien lo descuente de nuevo. En mi caso, la consecuencia que enfrentó Richard no fue algo que orquesté, fue algo que él creó, y eso me enseñó otra verdad. A veces la venganza no es ruidosa. A veces es simplemente alejarse y dejar que el sistema exponga sus propias grietas. El universo no siempre te entrega justicia, pero nunca deja que la hipocresía permanezca para siempre. Y mientras que el perdón puede ser liberador, también aprendí que el silencio, elegir no regresar, no justificar, no rescatar, puede ser el cuchillo más afilado y limpio que jamás empuñe. Para cualquiera que escuche esto y reconozca piezas de su propia vida, tu valor no se mide por lo que dicen tus jefes, ni por las promesas que hacen para mantenerte en tu lugar, se mide por el impacto que traes, las personas que confían en ti y el estándar que mantienes para ti cuando nadie más está mirando. Si te sientes estancado, pasado por alto o infravalorado, no esperes a que alguien te elija, elígete a ti mismo. Incluso si eso significa entrar en la incertidumbre. La vida que quieres rara vez existe dentro de la comodidad de ser necesitado. Existe en el coraje de ser respetado.